Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Franco, soy consultor en transformación digital, marketing digital y gestión de proyectos. Y hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que es bastante interesante, especialmente con toda la transformación digital que se ha ocurrido en los últimos años, o la revolución industrial que muchos le llaman la versión 4.0 de la revolución en los negocios. Y ese tema es el Big Data y cómo utilizarlos dentro de nuestros negocios, en especial en las pymes, y hablar un poco sobre el concepto que realmente es Big Data, que en muchas ocasiones ha sido, digamos, utilizado de una manera que no es la adecuada. Así que en estos próximos minutos simplemente haremos un poco de recorrido en el contexto de lo que es el Big Data, eh, cómo está funcionando hoy en día y también un poco cómo funciona en el mundo de los negocios, viendo algunos ejemplos en sectores que ya están implementando esto. Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que viene hace más o menos unos eh, 30 años, pero que solo ahora con la tecnología actual se está empezando a aprovechar al máximo todas las ventajas que tiene, sin que eso no signifique, por supuesto, que tenemos unos retos muy importantes al momento de empezar a utilizar esas soluciones que tienen esta cantidad masiva de datos. Y por último, pues obviamente hablar un poco de cómo ese Big Data o ese concepto Big Data se puede aprovechar en las pymes, que es, digamos, el motor de cualquier economía, y en especial en nuestro país, en Colombia, donde el tejido empresarial está mucho más enfocado a las MIPYMES, y cómo podemos utilizar este concepto para mejorar nuestras estrategias de negocio, ¿vale? Entonces la pregunta de todo el mundo, la primera pregunta es: ¿qué realmente es Big Data? ¿Es un software? ¿Es una herramienta? ¿Es un portal? ¿Qué es el Big Data? Y esto es un punto de partida muy importante, porque conociendo bien el concepto de Big Data, realmente empezamos a poder entender cómo podemos utilizarlo y qué es y qué no es. Hay muchos conceptos hoy en día que están siendo utilizados en muchas instancias de negocio, y eso es lo que por lo general crea algún tipo de confusión cuando hablamos, por ejemplo, de blockchain o big data o inteligencia artificial. Son conceptos que tal vez hacen parte de un universo muy grande que tiene que ver con esta revolución industrial 4.0, o esta revolución tecnológica o digital más bien, pero son realmente conceptos muy diferentes. Entonces la pregunta, preguntémonos un poco, vamos a ahondar en ese concepto sin entrar en la parte técnica, obviamente, porque no es el objetivo. La idea es entender un poco cómo funciona el Big Data. Entonces empecemos digamos, retrocediendo unos cuantos años, eh, y recordemos cómo eran los equipos tecnológicos en las empresas en los 80, en los 90, a principios del 2000. Eran equipos muchas veces teníamos equipos de escritorios grandes, en el que la capacidad de almacenamiento de datos y el procesamiento de datos pues no era el más rápido, no era el más adecuado, pero que en ese momento era la solución a lo que el mercado y el mundo, digamos, estaba necesitando. Entonces, digamos que fue cuando se hizo muy popular todas las aplicaciones o los software como Excel, como Quicken y como otro tipo de software, que lo que trataba era organizar la información, especialmente la financiera y contable, en hojas de cálculo o en archivos un poco más planos, para poder hacer algunas operaciones y tratar de ser un poco más ágil en la gestión de negocios. Eh, Todo el almacenamiento se medía en megabytes o gigabytes de almacenamiento, eran bases de datos relacionales, es decir, eran un poco, eh, cuando hablamos de base de datos relacionales, es que es un tipo de base de datos en la cual se requiere un dato estructurado con unas características especiales para poder ser procesados. Entonces, la prioridad en ese momento no era tanto la rapidez, aunque era mucho más rápido que la parte manual, pero no era tanto enfocado a la rapidez, sino a la facilidad con la que uno podía tener acceso a muchos datos o a mucha información agrupada, organizada, y poder accederla de una manera mucho más fácil que tener que buscarla en un archivo físico, en, una, en un cajón con muchas folders y esto. Eh, y
el análisis de esto o la extracción de la información para poder tomar decisiones empresariales estaba basada en lo que las personas tomaban de esa información y hacían por sus propios medios. ¿Qué quiero decir con esto? No había una forma de que los datos o la tecnología en ese momento pudiera entregarle a las personas un reporte automatizado como muchas veces lo estamos viendo hoy en día. Había que leer toda la información, analizarla, organizarla y a partir de muchas revisiones y muchos archivos, entonces ahí las personas podían tomar ciertas decisiones. Pero esto era 80, 90. ¿Qué pasaba en ese momento? Digamos que la medida de almacenamiento de información o medida de almacenamiento de datos más pequeña es el bit, y luego a partir de ahí, a medida que iban creciendo, pues la equivalencia, dado que los equipos con los que se procesa información empezaron eh, a crecer en cuanto a capacidad de almacenamiento y capacidad de procesamiento, entonces las medidas fueron quedando un poquito obsoletas. Entonces pasamos del byte al kilobyte. Yo creo que muchos recuerdan los discos o disquetes floppy en este caso eran de 1.24, de 1.44 megas o algo así. Y era la forma como las personas organizaban la información. En las empresas no era poco común ver cajas con disquetes, muchos disquetes por área, por tema, etcétera, etcétera. Y alrededor de los 90 ya empezamos a hablar de los gigabytes. Entonces, una medida más grande, los discos duros en ese momento estaban alrededor de unos 12, 15, 20 gigabytes. Lo que es curioso porque hoy en día tenemos memorias USB muy pequeñitas que tienen capacidad para 64 gigas. O sea, una memoria USB con la que cualquier persona puede trabajar hoy en día era el equivalente a 2 o 3 discos duros de esa época. Y en ese momento, vuelvo, insisto, era la respuesta, digamos, a las necesidades de negocio y obviamente iban acorde al desarrollo tecnológico en ese momento. Todavía aquí no estábamos hablando o no era común hablar de Big Data dentro de los negocios porque la capacidad de procesamiento de datos no estaba para la parte comercial, sino que estaba mucho más en prueba para las grandes empresas o para grandes centros de investigación. Pero ¿qué pasa alrededor de los 90 y a principios de 2000? Suceden, a mi parecer, tres cosas que son son puntos de inflexión en los cuales la información pasó de tener un uso limitado a masificarse. Uno fue la aparición, y voy a empezar desde derecha a izquierda. Google, que ya venía trabajando en su motor de búsqueda para poder dar un mejor servicio, para poder ser el número uno en cuanto a motores de búsqueda en Internet. En ese momento existían varios motores de búsqueda como AltaVista, Lycos, Infosec, y estos motores de búsqueda todos hacían lo mismo, trataban de darle respuesta a las personas a las búsquedas que estaban haciendo por distintos objetivos. Pero Google fue el primero o fue el pionero en decir, ok, vamos a tratar de combinar varios elementos en cuanto a la búsqueda para que la experiencia del usuario sea muy buena. Vamos a darle la respuesta muy rápido, pero también que sea muy relevante y de una manera fácilmente leíble. Entonces Google lo que hizo fue, digamos, creó su propia forma de buscar los resultados a través de un elemento que se llama MapReduce. Y MapReduce lo que hacía era que fue uno de los pioneros en tratar, en utilizar los sistemas distribuidos de información. Esto quiere decir, en palabras más, palabras menos, volvimos a lo mismo, no soy el técnico, el programador, y no es el objetivo de la charla, pero lo que hacía es que una vez que alguien intentaba buscar algo, en vez de tener un gran centro de almacenamiento de datos donde todo se procesa y todo se buscaba, Google lo que hizo fue que creó una red muy grande de servidores y de equipos ligados que hacían búsquedas simultáneas muy rápidas para elegir el mejor resultado, más rápido y más relevante para los usuarios. Esto que hizo que tuviéramos un acceso muy grande a muchísima información. Entonces ya era mucho más fácil entrar a Google y preguntar cualquier cosa que buscarlo en un libro, buscarlo en otra cosa. Y esto lo estamos utilizando hoy en día. La primera respuesta cuando nosotros no sabemos algo, por lo general, es Google, que tiene sus pros y sus contras, pero eso es otro tema.
Lo otro fue la explosión de las redes sociales y yo creería que esto tiene que ver más con la aparición de Facebook. Facebook fue, y todos conocemos obviamente que es Facebook, pero Facebook ha sido la red social y sigue siendo la red social más poderosa en el mundo, no solamente en cuanto a alcance, inter- eh, interacción y también a su poder económico como un negocio. Con la aparición de las redes sociales, mucha gente lo que hizo fue que empezó de manera obviamente inconsciente un poco, porque no sabíamos, sino simplemente estábamos enfocados en la experiencia de compartir, pero también estábamos compartiendo muchos datos. Estábamos compartiendo qué nos gustaba, dónde estábamos viviendo, cómo era nuestra vida, eh, cuántos años teníamos, nuestro sexo, etcétera, 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 etcétera. Todo el perfil personal de las personas empezó a ser, volvemos el perfil personal de las personas, es redundante, pero el perfil sociodemográfico no solamente empezó a hacerse más accesible y más masivamente compartido, sino también nuestras preferencias. Entonces esto cambió la forma como hacíamos investigación de mercados, cómo segmentábamos y también cómo nos comunicábamos. Y eso me lleva al tercer punto. Con las redes sociales, casi que al mismo tiempo empezó un desarrollo tremendamente fuerte de los teléfonos inteligentes y de las tablets, los dispositivos móviles. Entonces, si en los 80 y 90 para poder comunicarnos, para poder trabajar, para poder movernos, eh, digamos, para poder movernos en el mundo de los negocios, teníamos que tener un computador de escritorio en el cual si salíamos de la oficina no podíamos trabajar, no teníamos ningún tipo de conocimiento que pasaba durante las horas que no estuviéramos dentro de la oficina, o si nos incapacitábamos, o si simplemente no había energía eléctrica. Con la aparición de estos nuevos teléfonos celulares y las tablets y todos estos dispositivos móviles, la gente ya tenía toda la información de Google, de las redes sociales y de su trabajo en la palma de la mano. Luego la oficina se volvió básicamente un dispositivo como este que lo llevamos cargado y pasamos más tiempo incluso en los celulares que en muchas otras cosas de la vida cotidiana. Entonces estas tres cosas cambiaron totalmente, pero el común denominador de ellas fue que hizo que hubiera una explosión gigantesca de los datos que estaban accesibles en el mundo. Imagínense estar buscando, estar compartiendo y estar comunicándose al mismo tiempo de manera simultánea, muy fácil, en tiempo real, en un mundo que cada vez está más rápido, necesita más desarrollo más rápido. Entonces, claro, la forma de comunicarnos cambió, la forma de trabajar cambió, la forma como buscamos información cambió, y eso lo que hizo es que generara mucha información, muchos más datos sobre cómo nos comportábamos si estuviera lo que llamamos el ciberespacio, pues lleno de datos por procesar. Entonces, el gigabyte, que era la medida de almacenamiento más grande y que era como medíamos todos los almacenamientos, se quedó totalmente obsoleto, y hoy en día tenemos una cantidad de nuevas escalas de medición de datos que incluso nosotros no conocemos ni manejamos, que son supremamente gigantes. Ya no podíamos decir utilizar el gigabyte porque la cantidad de información era tan grande que tendríamos que hablar de millones y millones o miles de millones de gigabytes de información. Entonces se crearon estas nuevas medidas que es el terabyte, que hoy en día es muy común en los computadores personales. Cuando uno va a comprar uno o dos computadores de un disco duro de 1 o 2 terabytes, y que es una medida grande de almacenamiento, realmente para una persona, pero para las empresas y para los negocios, que hoy en día está aprovechando todos los datos que salen de las redes sociales, de las búsquedas de internet, de los teléfonos inteligentes, cada vez más se necesita una medida mucho más grande para poder, digamos, identificar esos datos que están disponibles. Entonces, solamente para dar un poco de, digamos, de contexto visual sobre cómo crecieron los datos en el mundo, esta es una medida que pasó, una proyección que hay de 2010 hasta 2015, solamente 15 años, pasamos a tener de 2 zettabytes, que aquí está el zettabyte, son la medida más grande, de 2 zettabytes que teníamos en 2010, vamos a pasar a